Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy escucharemos el capítulo 33 y el capítulo 34 del segundo libro de las Crónicas. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, imitando las costumbres abominables de las naciones, a las que Yahvé quitó el país para dárselo a Israel. Volvió a edificar los santuarios altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó altares a los Baales, hizo troncos sagrados, se postró ante todo el ejército de los cielos y les sirvió. Construyó también altares en la casa de Yahvé, de la que Yahvé había dicho: en Jerusalén estará mi nombre para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos patios de la casa de Yahvé, y sacrificó a sus hijos por el fuego en el valle de Ben Hinnom. Practicó la adivinanza, la magia y la hechicería. Estableció espiritistas y adivinos, haciendo mucho mal a los ojos de Yahvé y provocando su cólera. Colocó el ídolo que había fabricado en la casa de Yahvé, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, que he elegido entre las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y no apartaré más el pie de Israel de sobre la tierra, que di a sus padres, con tal que procuren hacer según todo lo que les mando, según toda la ley, los decretos y las normas ordenadas por Moisés. Manasés desvió a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran mayores males que las naciones que Yahvé había exterminado delante de los hijos de Israel. Habló Yahvé a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Entonces Yahvé hizo venir sobre ellos a los jefes del ejército del rey de Asur, que apresaron a Manasés con ganchos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando se vio en angustia, quiso aplacar a Yahvé su Dios, humillándose profundamente en presencia del Dios de sus padres. Rezó a él y Dios accedió. Escuchó su oración y le concedió que volviera a Jerusalén y reinara nuevamente. Entonces supo Manasés que solo Yahvé es Dios. Después de esto edificó la muralla exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el torrente, hasta la entrada de la puerta de los peces, cercando el Ofel, y la llevó a gran altura. Puso también jefe del ejército en todas las plazas fuertes de Judá. Quitó de la casa de Yahvé todos los dioses extraños, el ídolo, y todos los altares que había construido en el cerro de la casa de Yahvé y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reedificó el altar de Yahvé y ofreció sacrificios de comunión y de alabanza, y mandó a Judá que sirviera a Yahvé, el Dios de Israel. El pueblo aún ofrecía sacrificio en los lugares altos, pero nada más que a Yahvé. Los demás hechos de Manasés, su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Yahvé, Dios de Israel, se encuentran en los hechos de los reyes de Israel. Asimismo su oración, y como fue escuchada, y todos sus pecados y apostasía, los sitios en que edificó santuarios altos, y levantó troncos sagrados e ídolos, antes de hacer penitencia, están escritos en los hechos de Josaí. Se acostó Manasés con sus padres, y los sepultaron en el huerto de su casa. En su lugar reinó su hijo Amón. Amón tenía 22 años cuando empezó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé como había hecho su padre Manasés, y sirvió a todos los ídolos que había hecho. Pero no se humilló delante de Yahvé como lo había hecho su padre Manasés. Al contrario, Amón cometió aún más pecado. Sus servidores conspiraron contra él y le dieron muerte en su casa. Pero el pueblo mató a todos los conspiradores y proclamó rey en su lugar a su hijo Josías. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo que era bueno a los ojos de Yahvé, siguiendo los caminos de su padre David, sin apartarse de ellos de ninguna manera.
El año octavo de su reinado, siendo todavía joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David, y en el año 12 comenzó a purificar a Judá y Jerusalén de las estatuas, de los troncos, de los santuarios y de los ídolos fundidos. Derribaron en su presencia los altares de los Baales y de las piedras paradas que había sobre ellos, y rompió los troncos sagrados, las imágenes y los ídolos fundidos, reduciéndolos a polvo que esparció sobre las sepulturas de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de sus sacerdotes sobre sus altares y purificó a Judá y Jerusalén. En las ciudades de Manasés, de Efraín y de Simeón, y hasta Neftalí, y en los territorios asolados que la rodeaban. Derribó los altares, demolió los troncos sagrados y las estatuas, y las redujo a polvo, y destruyó las piedras paradas en toda la tierra de Israel. Después regresó a Jerusalén. El año 18 de su reinado, con el fin de purificar el país y la casa, mandó a Safán, hijo de Azalías, a Maasías, comandante de la ciudad, y Joad, hijo de Joahaz, heraldo, que reparase en la casa de Yahvé su Dios. Fueron pues donde el sumo sacerdote Elquías, y le entregaron el dinero traído a la casa de Dios. Es decir, todos los levitas y porteros habían recibido de Manasés y de Efraín, y de todo el resto de Israel, de toda Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Los pusieron en manos de los que hacían el trabajo y los encargados de la casa de Yahvé, y estos se lo dieron a los obreros para restaurar y reparar la casa. Lo dieron a los carpinteros y obreros de la construcción, para comprar piedras de cantera y madera, para las vigas y la armazón de los edificios destruidos por los reyes de Judá. Estos trabajaban permanentemente en la obra, estaban bajo la vigilancia de Yahat y Abdías, levitas de los hijos de Merarí y de Zacarías y Mesulam, de los hijos de los Queatitas, que los dirigían, y de otros levitas, todos ellos maestros en tocar instrumentos de música. También dirigían a los peones de cargas, y a todos los que trabajaban en la obra en los distintos servicios. Entre los levitas había además escribas, notarios y porteros. Cuando estaban sacando el dinero traído de la casa de Yahvé, el sacerdote Elquías encontró el libro de la ley de Yahvé dado a Moisés. Tomó la palabra y dijo al secretario Safán: «He encontrado el libro de la ley en la casa de Yahvé». Y Elquías entregó el libro a Safán. Safán llevó el libro al rey y le rindió cuentas diciendo: «Tus servidores están haciendo todo lo que les ha sido encargado. Han fundido el dinero traído a la casa de Yahvé y lo han entregado a los encargados y a los que trabajan en la obra». Luego el secretario Safán anunció al rey: «El sacerdote Elquías me ha entregado un libro». Y Safán leyó una parte de dicho libro en presencia del rey. Cuando el rey escuchó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y ordenó a Elquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micá, a Safán, secretario, y a Asaías, servidor del rey, les dijo: «Vayan, consulten a Yahvé por mí y por el resto de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que han sido encontrado. Seguramente Yahvé está muy enojado contra nosotros, pues nuestros padres no han guardado la palabra de Yahvé y no han obrado conforme a todo lo escrito en este libro». Elquías y los enviados del rey fueron donde la profetisa Juldá, esposa de Salum, hijo de Joyaquedá, hijo de Jarrá, encargado del vestuario. Ella vivía en Jerusalén, en la ciudad nueva. Ellos le hablaron conforme a lo indicado y ella respondió: «Escuchen la palabra que dirige Yahvé a ese hombre que los ha enviado a mí. Así habla Yahvé: voy a traer la desgracia sobre este lugar y sobre sus habitantes, conforme a todas las maldiciones escritas en el libro que se ha leído delante del rey de Judá. Ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, irritándome con todas las obras de sus manos, y por eso mi cólera se ha derramado sobre este lugar y no se apagará».
Y al rey de Judá que los ha enviado para consultar a Yahvé, le dirán: así dice Yahvé, Dios de Israel, acerca de las palabras que has oído. Tu corazón se ha conmovido y te has humillado delante del Dios a oír mis palabras contra este lugar y sus habitantes. Te has humillado ante mí, has rasgado tus vestidos y has llorado ante mí. Por eso yo, a mi vez, he oído palabra de Yahvé. Voy a reunirte con tus padres y serás recibido en paz en tu sepulcro, y no verás tus ojos ninguno de los males que voy a traer sobre este lugar y sus habitantes. Ellos llevaron la respuesta al rey. Entonces el rey envió un mensajero para reunir a todos los jefes de Judá y de Jerusalén. Subió el rey a la casa de Yahvé con todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y los levitas, y todo el pueblo desde el mayor hasta el menor, y leyó a sus oídos todas las palabras del libro de la alianza que había sido encontrado en la casa de Yahvé. El rey se mantuvo de pie sobre su estrado y celebró la alianza en presencia de Yahvé, tomando el compromiso de caminar tras Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos, con todo su corazón y con toda su alma, cumpliendo las palabras de la alianza escritas en aquel libro. Hizo que se adhirieran la alianza cuantos se hallaban en Jerusalén y en Benjamín, y los habitantes de Jerusalén tuvieron que actuar de acuerdo con la alianza de Dios, el Dios de sus padres. Josías hizo desaparecer todas las abominaciones de las provincias en que vivían los hijos de Israel, y obligó a todos los que se encontraban en Jerusalén a servir a Yahvé su Dios, y mientras él vivió, no se apartaron más de Yahvé, el Dios de sus padres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invocamos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes los que nos siguen a través de este canal, Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy hemos escuchado el capítulo 33 y el capítulo 34 del segundo libro de las Crónicas. Hoy la palabra de Dios nos habla acerca del pecado que había cometido Manasés. Nos dice la palabra de Dios que Manasés pues estaba reinando al pueblo de Israel, pero que estaba haciendo lo que era malo ante los ojos de Dios. No acataba las órdenes de Dios, no seguía los caminos de sus padres, lo que los demás reyes pues hacían delante de Yahvé, delante de Dios. Nos dice la palabra de Dios que tanto fue así el pecado que Manasés hizo, que se dejó consumir de ese pecado, que incluso llegó a ser, nos dice la palabra de Dios, que llegó a ser hechicería, llegó a ser magia, y que se convirtió en adivino. Y eso para los ojos de Dios, pues es un pecado. Según las Sagradas Escrituras, la brujería, la hechicería, la magia, las cartas, todo esto, este tipo de cosas, pues según las Escrituras, es un pecado, es una abominación que Dios aborrece, porque son personas que apartan a Dios de su corazón para poner en su corazón maldades. Es decir, le dicen a otras personas, no, yo estoy con Dios, todo esto, el poder mío es porque Dios me lo da. Mentira. Ningún brujo, ningún hechicero trabaja con el poder de Dios. Nunca, jamás. Muchas personas pues los engañan porque entran al lugar y ven que hay una virgen en la mesa, hay un Cristo, está la Virgen del Carmen. Pero todo esto es para que esa persona pues quede engañada
y crea que ese brujo pues está con Dios, pero mentira, la brujería no viene de Dios. Por eso dice Jeremías 5:5, que maldito el hombre que confía en otro hombre, que aparta su corazón de Dios y pone su corazón en la confianza de un hombre, que lo aparta de Dios. Y cuidado si nosotros hemos asistido a lugares como estos, de hechicería, de cartas. Cuidado, porque Dios aborrece esto, porque Dios nos los dice, que maldito el hombre que confía en otro hombre, pero que aparta su corazón de Dios y pone su confianza en otro hombre, que lo aparte de Dios. ¿Los brujos nos apartan del amor de Dios? Claro que sí. Los hechiceros nos alejan de Dios. Y hoy la palabra de Dios nos dice que Manasés cometió este pecado y Dios se enojó mucho con Manasés. Tuvo mucha ira. Se encendió la ira de Dios contra Manasés porque había cometido este pecado, porque había hecho lo que era malo ante los ojos de Dios. Pero así como Manasés cometió este pecado, también se arrepintió, se humilló delante de Dios y pidió perdón por esa abominación, por ese pecado que había cometido. Porque dice la palabra de Dios que Manasés, cuando vio que ya estaba agonizando, ahí sí buscó a Dios, ahí sí pidió perdón a Dios por todo lo que había hecho. Y fíjense que muchas personas se presentan como Manasés hoy día, que pues al principio cuando están bien, todo chévere, no buscan a Dios, se olvidan de Dios. Pero cuando les pasa algo en su vida, ahí sí se acuerdan de Dios, ahí sí buscan a Dios, y ahí sí se arrodillan delante de Dios y le piden, Señor, ayúdame, Señor, socórreme. Ahí sí buscan a Dios. Ojalá que nosotros de esta lectura pues aprendamos que el asistir a una actividad de estas que nombra la palabra de Dios hoy, hechicería, brujería, magia, de todo este tipo de cosas, que aprendamos que todo esto es malo ante los ojos de Dios. Que ojalá nosotros nunca pensemos en asistir a alguna de esas actividades. Ojalá y ninguno de ustedes haya asistido alguna vez. Y si asistió, pues bueno, pídale perdón a Dios, arrepiéntase y pídale a Dios que le dé la gracia y la sabiduría para que ese pecado se aleje de su vida y pueda usted estar en paz y armonía con Dios. Que hoy de esta lectura, mis hermanos, nosotros podamos pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para poder entender que esos pecados que cometió Manasés nos aleja de Dios, que esos pecados que cometió Manasés nos puede llevar a nosotros a la perdición, nos puede llevar a nosotros a la muerte, pero que tengamos cuidado a la hora de pensar en asistir a alguna actividad de estas. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita para que sí les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.